¿Qué tal, amigo de Cultura Reformada? Estamos aquí nuevamente. Ahora vamos a estar analizando un tema muy importante acerca del 666, el número de la bestia. Así que vamos a estar tratando con un invitado, Misael Rodríguez de México. Yo soy de Chile, él de México, él es de Tabasco, pero está en Puebla, Zaragoza. ¿Qué tal, Michas? Hola, ¿qué tal, José? No, pues bien, gracias igual por la invitación para hablar de este tema, ¿no? Que es importante. Correcto, así vamos a estar tocando el tema de Apocalipsis 13, del 16 al 18, que es el número de la bestia, ¿no? Vamos a identificar quién es la bestia, qué representa esta marca y como aplicación, ¿no? En el contexto también de hoy. Así que empezamos, ¿no? ¿Qué tal si empezamos leyendo, haciendo la lectura de Apocalipsis 13, 16 al 18? Sí, Acá le voy a dar lectura. Acá tengo la versión que Reina Valera. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. 17, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene el entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Ahí está. Bien, bien, bien. Obviamente surgen muchas preguntas, ¿no? sí, Pero podemos empezar, ¿no? Identificando quién es la bestia. sí. Bien, bueno, en Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, ¿no? En este pasaje, ¿no? Una que sube del mar, la otra que sube de la tierra, ¿no? Y se ve también ahí la imagen del dragón dándole poder a la primera bestia. Entonces, bueno, desde la perspectiva que tenemos, postmilenialista y preterista ortodoxo, eh, pues esta bestia, bueno, la primera bestia se identifica como en general como el imperio romano, ¿no? Que surge del mar. De hecho, por algunas imágenes acerca del mar, pues una representación de esta forma, ¿no? Del imperio romano. Y la segunda bestia dice que tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Eh, Algunos identifican esta como el Israel apóstata, ¿no? Que ejerce su autoridad en presencia de Roma o bajo el imperio romano. Sabemos en el contexto del primer siglo, Israel bajo los romanos y que en el tiempo de Jesús dijeron claramente, no tenemos rey menos César, y aparte ambas bestias se opusieron contra el cristianismo, ¿no? Sí, correcto. Y agregar que también podemos ver en el contexto de bestias en Daniel, ¿no? Que siempre identifica a imperios eh, y se describe de esta forma, ¿no? De mezcla de animales, figuras mitológicas o de dragones. eh, y siempre se describe, ¿no? Al imperio. Y en Apocalipsis en particular, obviamente está hablando del imperio romano y a la vez también identifica como a su líder de este imperio, ¿no? Y también, esa es otra parte, por lo que comenta al final, ¿no? Es un número de hombre, ¿sí? Lo de los números, pero importante lo que mencionas, ¿no? Dentro del contexto bíblico, vemos que la bestia, como en la visión de Daniel, que es profecía, ¿no? Exacto. Los identifica con imperios, ¿no? Estos imperios que estuvieron desde el tiempo de Daniel. De hecho, aún él identifica también esta bestia, ¿no? El imperio romano. Porque es importante aclarar eso, ¿no? Cómo interpretamos
dentro del contexto bíblico, porque llegar con ideas preconcebidas acerca de la bestia, pues ha hecho muchas interpretaciones fuera del contexto de la Biblia, ¿no? Pero siempre es mejor, ¿no? Como la regla de la escritura, dándonos la pauta, la guía para interpretar, ¿no? Sobre todo la profecía. Sí, correcto. Debemos de alguna manera ver la forma de literatura que estamos tratando Sí, y compararla con otros estilos de literatura y simbología y poder de alguna manera respetar, ¿no?, lo que Juan quiere darnos a entender. Y es muy importante esa, la forma de cómo vamos a abordar el texto y el número. Porque es sí. fácil caer en escoger esto es literal, esto es simbólico, esto, pero debemos Sí, verlo todo dentro de un contexto de la literatura apocalíptica. sí, sí, siempre se caen especulaciones cuando no consideramos el contexto, la profecía, ¿no? Eh, sí, siempre va a haber acusaciones, ¿no? Sí, Están alegorizando o están haciendo esto con el texto, pero bueno, no es así, ¿no? Hay un marco dentro de la misma escritura para poder interpretar y entender la misma escritura, ¿no? correcto, o sea, no estamos negando una realidad obvia que está en el texto, o sea, la estamos haciendo ver a través de lo que Juan quiere darnos a entender con la luz de del resto de la escritura. Por Sí, ejemplo, por eso llegamos a esa conclusión en cuanto a la bestia, ¿no? Que es el Imperio Romano, por la descripción de Daniel, a que usa estos elementos de animales mezclados, usa la palabra bestia, ¿no?, para referirse a este imperio, y Apocalipsis, Juan está haciendo lo mismo. Está usando todos estos elementos para describir su imperio en los días en el que él estaba escribiendo, ¿no? En esta isla de Patmos. claro, igual otra, creo que es Apocalipsis 17, da más claridad sobre la bestia, ¿no? Oh, O sea, la identifica con Roma, no se puede negar, no se puede negar eso, ¿sí? Esa es otra. sí, y ahí en el texto se puede escribir también los siete montes y todo Eso, coincide sí, con Roma, o sea, no hay por qué escapar de esa verdad. Sobre todo que el libro de Apocalipsis es un libro de lectura rápida, de información que debe transmitirse de una manera rápida, porque esto se va a cumplir ya, ¿no? Esa es la urgencia. En cambio, a Daniel hay una profecía donde dice, calla, ¿no? O sea, esto no lo pronuncia, espera, sí. porque no tiene cumplimiento en sus días. Pero en Juan hay una misión donde no tiene que callar, tiene que hablar, porque estas son profecías que han de ocurrir. Sí, y el énfasis de pronto o las cosas que están por suceder, pronto es pronto, ¿no? No son 2000, 3000 años adelante, ¿no? Y sobre todo en el contexto del Nuevo Testamento, de la venida de Jesús y el juicio que él pronunció eh, sobre los que le rechazaron, ¿no? Y aún cuando leemos esa parte de Jesús siendo juzgado y la gente diciendo, su sangre sea sobre nosotros, ¿no? La sangre del justo, Mm. ¿sí? Y sobre nuestros hijos. Pronunciaron el juicio que de hecho marca Apocalipsis 1, ¿no? Donde dice que viene sobre aquellos que le traspasaron. Entonces sí es un evento que tenemos en el primer siglo, ¿no? Ándale, correcto. Entonces, la conclusión que llegamos y examinando, ¿no? Aquí estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando y a la vez de su líder, a quien Juan se está refiriéndose, y, y este es un vocabulario que el cristianismo ha olvidado, ¿no? Referirse bestia tanto a los gobernadores como a la institución, ¿no? Sí, Porque podemos examinar que hay rasgos para llamarlos como bestia en la forma de cómo están comportándose. Recuerdo que hice un comentario, ¿no? Dice, estaba comentando entre un tuit, ¿no? De Maduro, me acuerdo que a AMLO,
y puse entre bestias se entiende. Sí, O sea, tú un sí. cristiano, así, ¿cómo se te ocurre hablar así de autoridad? Y yo le dije, no, estoy usando un elemento bíblico, o sea, la bestia. Y ahí me estoy Sí, refiriendo a dos gobernantes que representan el estatismo en diferentes países. sí, como Dios los identifica, hay que identificarlos también Así, nosotros. Romanos 13 identifica un gobierno civil que es siervo de Dios, ¿no? Y ándale. Apocalipsis 13 identifica un gobierno que es tirano, que es una bestia, ¿no? No es siervo de Dios, ¿sí? Ajá, En el sentido de castigar al bueno, honrar, castigar al malo, perdón, y honrar al bueno, ¿no? ándale. Entonces, debemos recuperar el vocabulario bíblico y en este sentido a qué se refiere con bestia, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Ok, ya avanzamos. Sí, Más o menos ya tenemos identificado. Dice, podemos, la segunda pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué o cuál es la marca o el nombre de la bestia? sí. Aquí, bueno, algo interesante que Juan pide entendimiento, dice para calcular, ¿no? Exacto. El número de la bestia, ¿sí? Dice porque el número es el de un hombre y da el 666, que bueno, en los manuscritos son tres letras griegas, ¿sí? Chi, si y estigma, que tienen un valor de 666 por el valor de las letras, ¿no? Los valores numéricos. Mm, Y que de hecho, aún así, en cuanto al nombre, ¿sí? En los valores numéricos de las letras hebreas, era como Nerón, Kesa, ¿no? O Kaiser, que sumaban 666, ¿sí? Entonces, por este valor de las letras, los cristianos se identificaron, ¿no? Con el nombre de César Nerón, a la bestia también. exacto. Y Juan dice, no cuente el número de la bestia o el número del nombre, porque el número de ella, dice, ¿no? Entonces, Sí, como tú dices, o sea, hay que descifrar el número para identificar a lo que Juan se está refiriendo. Y en ese sentido, ándale, César Nerón, eh, debemos recordar que el siglo primero y las lenguas antiguas era normal la relación de la letra y su número o valor sí, numérico. Era algo natural, algo que se vivía de alguna manera eh, desde la educación o su forma de hablar, estaba preconcebida esta relación entre una letra y su número, ¿no? Y las sumas que sí. hacían. Oye, en nuestro contexto a veces se nos es difícil lo que Juan está hablando aquí porque ya perdimos, digamos, en nuestra lengua esa relación. Sí, o sea, interpretarlo de esa forma para muchos no tiene sentido, ¿no? Mm, es correcto. Entonces es una clave, ¿no? Reconocer este entendimiento que tenía el siglo primero en cuanto a la relación de letra y número, y por eso se entiende a lo que Juan quiere decir. No, no es algo oculto que tiene que ocurrir a futuro, es algo presente. Dice, por favor, cuente. Esto requiere Sí, sabiduría. Eh, y de alguna relación es que ellos tenían que contar, ¿no? El nombre del emperador Nerón Kaiser, creo que en la escritura hebrea, y daba este número, ¿no? 666, número de hombre. sí, sí, por el valor de las letras hebreas, para Nerón, César era 666. O sea, de Exacto. esa forma ellos se identificaron. Y era Sí, importante que Juan lo hiciera de esa forma, porque si lo hacía en el valor, creo que griego, se iba a exponer. Su carta misma se iba a exponer, o sea, él la estaba escribiendo para que saliera de la isla. sí, sí, exacto. Sí, de hecho, dio las tres letras y ellos iban a interpretar, a entender. Exacto, Sí, era algo que él sabía que ellos podían entender, ¿no?
Sí, o Correcto, sea, sí, o sea, como dices, es algo que se escribe para entender pronto, porque las cosas están por suceder, entonces no iba a poner confusión en la iglesia sobre las cosas que estaban por suceder, ¿no? correcto. Y, y también hay una variante, ¿no? Que le ponen posteriormente en algunos manuscritos 616. 616, sí. Y es curioso que bueno, hay comentaristas que dicen que lo hicieron a propósito para un lector más gentil, un cristiano más gentil, ¿no? Que daba ese cálculo daba también a César Nerón, pero con Ujú. la contabilidad, creo, griega, no, no recuerdo bien, pero era la misma relación, o sea, era el mismo propósito. Sí, sí, con respecto a esto del 666, hay otras posturas, ¿no? Con respecto al número dentro de la corriente reformada, ¿no? Como identificar, por ejemplo, el número 6 como número de hombre, dice, se refiere el día en que el hombre fue creado, ¿no? El día 6. Y 3 veces 6 representa la rebelión total del hombre contra Dios, ¿sí? Mm, Y piensan en el 7 que se está manejando, de hecho, aquí en Apocalipsis como perfección, ¿sí? En ándale. referencia a Dios, ¿no? Entonces, podemos pensar en eso, no está mal, ¿no? Pero tampoco negar la identificación de esta persona como bestia, ¿no? Sin duda, Nerón representaba la rebelión contra Dios y todo el imperio romano, o sea, no está mal pensar así, pero digo, no quitar, ¿sí? Que se refiere directamente también a una persona, como era César Nerón. Exacto, o sea, tener esto claro y tomar en cuenta las otras representaciones también de este número. Eh, por ejemplo, Chilton citaba a Primera Rey y Segunda Crónica los impuestos que Sí, recibía Salomón, Salomón, que era el número sí, exacto, 666. Y desde ahí, de ese impuesto de 666 talentos de oro, viene la caída sí, de Salomón. Empieza a violar las tres leyes que nombra ahí, que es multiplicar las esposas, multiplicar el oro, creo que para sí, y multiplicar los los caballos, que carros, los carros, el implicaba ejército. descender a Egipto, eso. Entonces sí, sí, ahí fue el clímax del gobierno de Salomón, ¿no? Y Ándale. en cierta forma ahí representó como un tirano, ¿no? Es la realidad, ¿no? Sí, Eh, hay sí, un antes y no un se puede después. negar. Sí, Entonces, de alguna manera los lectores bíblicos ya reconocían este número, la caída de Salomón. Es un sí. número exacto también, 666. Y Shilton lo nombra ahí para agregar o complementar a lo ya que es obvio, ¿no? Que era César Nerón, su número que suma su nombre. Sí, sí, o sea, es lo que hemos venido diciendo, entender dentro del marco de la escritura esta referencia. Ya mencionaste lo de Daniel, bestias, imperios, que no son otra cosa sino gobiernos tiranos, ¿no? Correcto. Y, y siempre recalcar, ¿no? Que la suma es 666. Eh, bueno, Ken Gentry dice igual, ¿no? Y no 666, que es diferente, ¿no? Sí, Porque sí, 666, por los valores, por los ándale, es la valores. suma de 18. Entonces Sí, no, es 666 y es la suma de este nombre. muy bien. Ok, entonces Nerón es importante también al contexto histórico, agregar también aquí eh, que se le conocía como la bestia. Eh, Sí, hay textos explícitos de historiadores, no sé si Tácito, eh, que hablan, que lo describen como la bestia, y él se quería identificar como un tirano a la vez, y tenía este apodo popular. sí, 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 sí. Y tenía también ciertos juegos locos, estaba loco este hombre, donde se vestía con pieles de animales, ¿no? De oso, sí. De oso, lobo, de animales salvajes. Ujú. Y de esa forma se comportaba como una bestia y a los prisioneros creo que eh,
Sí, abusaba de ellos, ¿no? Abusaba de ellos, tanto hombres o mujeres, a sus partes íntimas. O sea, estaba enfermo este hombre. Eh, ¿Qué más? Igual mató a su esposa a puntapié estando embarazada. Entonces, Nerón es un hombre totalmente tiránico en su forma de mental, de gobierno. Y- incluso en los juegos que hacía Roma, ¿no? Él salía primero en todo. Incluso decían, había una carrera donde no participó, pero se la dio el primer lugar porque si participaba iba a salir primer lugar. Entonces, como le tenían ese temor, tenía Sí, autoridad, o sea, hay que complacerlo a esta bestia para que no se enoje. Y es y es importante también el sentido que, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero él causa la primera persecución, ¿no? Hay dos hombres sí, importantes que mueren, dos personajes importantes bíblicos que mueren bajo su mando, ¿no? sí. Que es Pablo y Pedro. Y Pedro, Mm. sí. Eh, es bajo su mando en donde ellos mueren, eh, son perseguidos y él inicia la persecución también. Ya se veía ya a los cristianos opuestos al imperio y es por la cual él le echa la culpa, ¿no? De esta, el gran El evento incendio, del incendio sí, en Roma. en Roma. Sí, sí, de hecho, o sea, por el contexto, por también lo que menciona Apocalipsis 13 acerca de la adoración, ¿no? A la bestia, pues fue contra lo que se opuso el cristianismo, al reconocer a Cristo como su Señor y Exacto. rendirle culto solo a Cristo. O sea, estaba en oposición contra este gobierno tirano y su emperador, ¿no? Porque no le rendía su honor, y sobre todo siendo así, eh, ¿sí? Acusaron, ¿no? Falsamente a los cristianos de este suceso en Roma, causó la persecución, ¿no? De las primeras persecuciones a los cristianos. Así Exacto. es. Y posteriormente los otros Césares iban a basar en la ley que levantó Nerón contra los cristianos para seguir impulsando esta persecución. Entonces, es un hombre clave en la historia que Juan está dándonos a conocer aquí. Sí. Ok, ¿algo más que agregar o seguimos, ¿no? Los puntos. Seguimos, Ok, sí. entonces, el propósito de la marca, el propósito de la marca. Sí, ahí, bueno, el texto claramente dice, ¿no? Que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, ¿no? Es en cierta forma el control de la economía, o sea, literal es esto, no puedes comprar, no puedes vender, es control de la economía. Pero interesante, cómo liga esto la economía, la vida, que es lo del día a día, ¿no? La economía es algo con lo que vivimos cada día y ligado a esto, a una marca, a un reconocimiento del imperio, del César como tu señor, ¿sí? Mm. No puedes hacer nada sin reconocer esto, sin estar bajo el gobierno del imperio del humanismo, ¿no? Del gobierno del hombre. Exacto. Y es importante las características que da el 16, ¿no? Así a que a todos, los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos o esclavos, son sobre todo libre y esclavo, ¿no? Estamos hablando en Sí, el contexto de los días de Juan. O sí, sea, si queremos esto a futuro, tendríamos que esperar primero que se apruebe nueva la esclavitud al estilo romana para que ahí recién podamos aplicar este texto, pero no, obviamente las personas involucradas, no tanto los libres y esclavos, era algo real en los días de Juan, y que ellos mismos estaban sometidos para funcionar en el gobierno o en el imperio, como ciudadanos tenían que eh, tratar de hacer homenaje a este emperador para funcionar o tener alguna libertad, como bien decía, en la economía, o pagar los impuestos de esclavos, los impuestos de propiedades al imperio para poder de alguna manera tener ese pase libre para seguir.
Entonces, Sí, sí, ese, exactamente. Sí, es el dominio, el totalitarismo, el control de la bestia, tanto como imperio como la persona que ya describiste bien, ¿no? Hace un momento. mm, Entonces, no podías moverte, no podías existir, ¿no? Literal, dentro del imperio sin estar sujeto, sumiso. Por eso el cristianismo fue un imperio dentro de este imperio, ¿no? exacto. Con su señor, con su curios, ¿no? Que es Cristo. Exacto, exacto. Por eso no reconocía tanto en los días de Juana Nerón como una deidad o hijo de Dios, que eran los títulos que frecuentemente utilizaban ellos, o Sí, también los como César, sí. curios, el Señor también. Era un vocabulario muy conocido en el pueblo cristiano en esos días, pero para referirse al Mesías y no a Nerón o a los Césares, ¿no? Sí, sí, aún fíjate que tenía su propio, o sea, evangelio. Ya sabemos que la palabra evangelio es una palabra completamente política, ¿no? De hecho, se hablaba del evangelio de Augusto César. Y dice que cuando nació Augusto César, vendría la paz a todo el imperio romano, ¿sí? Mm, Y el cristianismo proclamaba la paz por medio de Cristo, ¿no? El evangelio, las buenas nuevas que implicaban las leyes del gobierno del Dios del cielo y la tierra, ¿no? Entonces, sí, era sin duda eh, esta la marca del cristiano, ¿no? Diferente a estar bajo el control, bajo el gobierno de esta bestia, del imperio romano y de Nerón, ¿no? correcto, y así hacemos la transición, ¿no? La marca de la bestia versus el sello de Dios. Porque en Apocalipsis vemos que también el pueblo de Dios tiene una marca, Sí, sobre todo cuando habla de los 144.000 sellados, ¿no? sí, ahí en capítulo 7, ¿no? Manda al ángel que tiene el sello de Dios, dice, y márcalos, ¿no? Y ahí dice cuántos marcó de cada tribu, ¿no? Sí, Exacto. y es lo contrario, ¿no? A la marca de la bestia tenemos a los sellados de Dios, el sello de Dios. Y bueno, esto sin duda es los escogidos de Dios que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice que esa es la paciencia de los santos, Mm, ¿sí? Guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, bajo un gobierno diferente. Esa es la realidad, ¿no? Tener la marca de la bestia es bajo el gobierno de César y su imperio y sus leyes, y el sello de Dios bajo el gobierno de Dios y sus mandamientos, ¿no? ándale, sí. Y este sello, ¿no? A los 144 es lo que representa en totalidad, ¿no? Al pueblo de Dios. Sí, en totalidad. Sí, Porque habla 12, 12. de los 12 de cada tribu, que es la representación del verdadero pueblo de Dios, ¿no? Así Sí, como así escogió es. a los 12 discípulos, o sea, está representando al pueblo que no apostató, en referencia Exactamente. a los verdaderos judíos. Sí, sí, porque ese es otro de lo que se menciona aquí, de la segunda bestia a veces identificada. Pienso que está bien como el Israel apóstata bajo Ándale. la primera bestia que es Roma, porque dice que tenía dos cuernos de cordero, pero su voz era de dragón, o sea, era apóstata. Aparentaron ser el pueblo de Dios aún en medio de perseguir la iglesia. Pablo pensaba que servía a Dios al estar persiguiendo a la iglesia, pero no, era Pablo fue parte de esa segunda bestia, ¿no? Que persiguió a los cristianos. Y entonces representa a los sellados de Dios, como dices, como 144.000, que hablas de la totalidad del pueblo de Dios, contra también el pueblo que se le hace guerra, ¿no? El dragón haciendo guerra, Mm, ¿sí? Pero pues la victoria es segura, sin duda, para el pueblo de Dios. correcto, exacto. Entonces, tenemos evidentemente dos lealtades. El pueblo de Sí, Dios rendiendo lealtad, obviamente, a Jesucristo, el Dios encarnado, quien resucitó y se levantó y quien se sentó a la diestra de Dios, quien gobierna sobre todo
Y tenemos tanto el pueblo apóstata que se deja marcar al rechazar al Mesías y a poner a César como el único señor del imperio. Entonces ahí exclusivamente se están marcando, se están identificando con la bestia, así como toda persona que se identifica con el imperio romano se estaba entonces de alguna manera marcando, ¿no? Haciéndose propiedad de de la, del imperio romano. Incluso Sí, la moneda tenía la marca de los Césares, ¿no? exactamente. Cuando preguntan a Jesús, ¿no? ¿Es lícito dar impuesto, ¿no? Pagar impuesto. Dice, ¿de quién es la imagen, ¿no? Y sobre todo la inscripción, César, hijo de Dios. ¿Dónde estaba Israel? ¿Con quién había hecho pacto, no? Sí, Correcto. qué marca tenía? Porque hablaban mucho de la ley, ¿no? Israel bueno, los fariseos, los saduceos, todos estos grupos, como celosos de los mandamientos de Dios, pero no tenían la marca de los mandamientos de Dios, o sea, la marca de Dios. Tenían la marca de César como su señor. Lo reconocieron cuando Pilato dice, aquí está su rey, que dice, no, no tenemos rey menos César. Su pacto era evidente de Israel. Su economía funcionaba en los términos de Roma, igual. Usaban su moneda, ¿sí? Entonces, aquí es evidente. Sí, es evidente cómo también Jesús le, dame la moneda, o sea, ustedes pásenme la moneda que ustedes dicen, ¿no? Eh, o sea, está refiriéndose a que ustedes mismos están tratando o están haciendo correr este funcionamiento de acuerdo a los criterios de César, su moneda y todo lo que representa, ¿no? Es un pacto de impuestos, un pacto de inflación, un pacto Sí, de destrucción en sí misma. sí, Ellos mismos se tomaron la hoguera al adorar al Imperio Romano porque les llegó después en el 70, que un tema que Apocalipsis trata bastante, la destrucción de Jerusalén, ¿no? sí. Y lo que dices del impuesto, ¿no? El impuesto cristiano pues, es el diezmo que reconoce al Señor de la tierra. Ándale, esa es la Y marca, parte ellos, de la marca del cristiano. sí, y ellos a quien reconocían como el Señor, ¿no? De la tierra. Sí, sí. Sí, sí, es importante eso. Ok, bien. Seguimos entonces hablando sobre la marca de la bestia versus el sello de Dios. Vemos que no es algo literal en el sentido de que tenían este número en sus mentes, en sus manos, pero sí en su forma de vida, en su forma de realizarse su vida, se hace presente la lealtad al César, que es Nerón en esos días. Y los Sí, cristianos se identifican con el sello de Dios también, obviamente, como bien decía, lealtad a la ley y a Cristo. exacto. Bien, para profundizar más de la marca, ¿no? Hay algunos pasajes que también, por ejemplo, la marca de Caín. ¿Qué nos pudiera decir con la marca de Caín? Sí, o sea, no es un tema que encontramos únicamente en Apocalipsis, porque vemos que la marca de Dios puesta, creo que nos habla Apocalipsis 9:4, si no mal recuerdo, que se le pone a los escogidos de Dios para que no puedan ser atacados o no los maten, ¿no? Entonces son sellados para guardarlos. Y vemos que en la marca de Caín, por ejemplo, a veces se piensa como una marca física que puedan ver igual, ¿no? Como la marca de la bestia, una marca física, pero vemos que hay una marca de parte de Dios, ¿sí? Mm. Para que se ha guardado Caín por medio de la ley, aún la ley de Dios lo guarda de que pues, sus familiares no quiten la vida de Caín, o sea, no pueda ser vengado. Aquí en cierta forma, pues Dios es el vengador de la sangre de Abel, el justo, ¿no? Mm. Que fue en cierta forma como profecía para Caín, contra Caín, por lo que él hizo.
Y sobre todo lo que representa Caín, ¿sí? Que es rebelión contra Dios. De hecho, dice que se fue de la presencia de Dios. Es como apartarse de Dios, empezar su ciudad. Algunos piensan, ¿no? La edificación de Caín, la primera ciudad, pero la realidad es que tenemos una ciudad primero en el Edén, ¿sí? La ciudad de Dios, que Mm. se debería de extender en todo el mundo. Pero por la caída, pues viene el juicio de Dios sobre Adán, Eva, y Caín empieza como su ciudad, la ciudad del hombre, es la que inicia Caín y que vemos en cierta forma representada también en la bestia, ¿no? Eh, es lo que vemos, de hecho, en Caín, una rebelión constante contra Dios, contra los mandamientos de Dios. Cuando Dios declara su juicio, Él juzga a Dios y dice, no, mi juicio es grande, dice, ¿quién puede llevar algo así? Está Mm. diciendo que Dios es injusto, ¿sí? Entonces vemos esta rebelión de Caín representando la ciudad del hombre versus la ciudad de Dios, ¿sí? Pero aún en medio de esto hay una marca de Dios, no del hombre aquí, pero vemos una marca de Dios para guardarlo, ¿sí? Mm. Correcto. Y también tenemos Deuteronomio 6, que nos habla de una forma más literal, ¿no? Tanto de Sí, la cabeza como la muñeca, llevar los estatutos de Dios. sí. Y aún en esto de las manos, bueno, algunos han de pensar como, bueno, creo que sí pasa, ¿no? De tener los mandamientos de Dios aquí, ¿no? Atados y en la mano, como una señal. Pero habla de la totalidad de la vida gobernada por la ley de Dios, ¿no? Lo que hacemos con las manos, ¿sí? Nuestra manera de pensar, toda nuestra cosmovisión gobernada por la ley de Dios. O sea, no es hacer un rito o tener una marca física para ser reconocido como siervo de Dios, bajo Dios, ¿no? Ándale, sí. O sea, es el principio, como bien decía, ¿no? Tanto la mente eh, y las acciones del pueblo de Dios se tienen que identificar, se tienen que reconocer por los mandamientos de Dios, porque ese era el propósito, que la ley estuviera presente en sus vidas para honrar a Dios en todo lugar, en todo tiempo y en cada labor. Entonces es una identidad, es una marca de identidad, una marca de eh, que representa en sí su credo. Sí, sí, sin duda, exactamente. Y como ciudadanos del reino, bajo otra ley en esta tierra, ¿no? Bajo el reino de Dios, que no es de este mundo, no funciona como funciona este mundo, pero es para este mundo, ¿no? Me hace recordar de Hechos, ¿no? Cómo fueron identificados los cristianos. Dice, estos que contradicen los decretos del César, Mira, ¿no? Porque vivían, pues, sí, dentro del imperio, bajo otras leyes, las leyes de Dios, ¿no? ándale. Y así donde nos hacemos notorios, como bien decía, Exactamente. llevando la marca, o sea que manifestando de quién somos y de qué ley estamos cumpliendo en esta vida. Y, y es muy importante la referencia que hace en Hechos. Estos son los que también alborota al mundo entero, o sea, lo identificaban, reconocían quién eran, sabían quién eran los cristianos, su comportamiento, su forma de hablar, de qué rey hablaban. Entonces ahí se manifiesta realmente la marca. Sí, la marca del creyente es evidente y contraria a la marca de la bestia, ¿no? Sumisos bajo ese totalitarismo, ¿no? Gobernados por esas leyes, ¿sí? Así Exacto. es. Entonces, importante, ¿no? Es ver el contexto bíblico de la marca, lo que representa al final de todo es lealtad, estilo de vida, a quien tú en base a qué, quién es tu gobernador, ¿no? En base a qué leyes vives. Y vemos entonces que a eso se refiere la marca en sí. Ezequiel también habla de una marca, la señal santo para el Señor, ¿no? Igual estaban viviendo de días difíciles porque el templo iba a ser también destruido y había gente que no tenían lealtad a Dios.
y a ellos Dios no los marca, marca a aquellos que honran a Dios. A ellos marca, manda como un ángel, ¿no? Describe ahí la visión de Ezequiel. De Ezequiel. Y los marca para que no sean juzgados porque ellos no tienen culpa de las atrocidades de aquellos días. Entonces ahí vemos también como una marca de protección y también se reconoce porque siempre tuvieron lealtad a Dios. Y los que no fueron marcados no necesitan ser marcados por Dios, ya tienen una marca de alguna manera, que es una marca apóstata. Exactamente. Sí, de hecho, eso que mencionas de Ezequiel es una similitud con lo de Apocalipsis, ¿no? Del ángel con el sello para marcar a los escogidos de Dios para que no sufran la destrucción. Lo que dice es el juicio. ¿Sí? Bien, así es. Entonces tenemos lo que es la marca de Caín, Deuteronomio 6, Ezequiel 9, y seguimos, ¿no? El cumplimiento de la profecía y su aplicación en nuestros días. Porque es importante, como preteristas parciales, ver y reconocer los cumplimientos de esta profecía en los días de Juan, a través de lo que sucedió en aquellos días, como Jesús como profeta en Mateo 24 se cumple todo lo que anunció en este evento del 70. Pero obviamente al verlo nos da cierta enseñanza y principios para identificar nuevos enemigos hoy en día que tienen que ser aplastados igualmente por los escogidos de Dios y los que están marcados por Dios. Sí, de hecho es importante porque normalmente dices, eres preterista, ajá, ¿qué haces con la profecía? ¿Qué nos queda? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué eventos esperamos? ¿No? O para qué ya tenemos Apocalipsis. Es de la misma forma de pensar de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento anunciados por los profetas. Diríamos, bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué leo Isaías? ¿Para qué leo Jeremías, la destrucción de Israel, el juicio de Judá, el juicio de Israel? ¿Qué sentido tendría para nosotros? Pero vemos que lo que dices, hay principios. Siempre hacemos halago del método protestante de interpretar la escritura, ¿no? Histórico, gramático, cultural y todo esto, y cómo lo interpretamos, y fieles a esto. Pero se nos olvida, o sea, de la escritura, la aplicación. Sabemos que en los primeros siglos de la iglesia estuvieron los que hacían muchas alegorías, ¿no? Como, bueno, de Orígenes y todo esto, cómo fue criticado. Pero sí, la iglesia sin duda en esto juzgó los herejes. Pero si leemos de los padres de la iglesia, encontramos este sentido de la aplicación histórica. Esto sucedió, estos eventos de las profecías sucedieron, pero vemos también la aplicación al día a día, o como dices, tomar estos principios o estos sucesos e identificar en nuestros días para poder juzgar y saber cómo hemos de actuar, porque recordemos que nuestra vida es en base a los mandamientos de Dios, meditar en ellos día y noche y cómo el cristiano debe actuar, porque es lo principal de lo que estamos hablando, el sello de los escogidos de Dios, cómo actúan, cómo viven, cómo piensan. Entonces, ver todo esto que ha sucedido en la Escritura, que ha tenido su cumplimiento y cómo nosotros debemos actuar, ¿no? O lo que dices, cómo aplicarlo en el día a día. Rushduni, que enseñó mucho acerca de la ley de Dios, bueno, sabemos que él no era preterista. En algunas cosas habla como tal, pero él no se identificó como preterista, él era idealista. Y yo creo que hay mucha enseñanza que aplicar dentro de lo que es el idealismo, ¿no? Hablar de la victoria segura en Cristo, como él veía, ¿no? La victoria del reino de Dios sobre el reino del hombre, o la ciudad de Dios versus la ciudad del hombre. Él identifica algunas cosas interesantes que a mí me llamó la atención. Hablando de la bestia, viendo al dragón como un mesías dragón, dice que para él representa la cultura mundial secular en general, y sin duda es algo que podemos ver e identificar en nuestros días, cómo son estas
estas bestias, ¿no? Que quieren gobernar la totalidad de la vida, ¿sí? Y dónde está metido hoy el cristiano, ¿no? Como a veces como un Israel apóstata bajo estos gobiernos. Entonces, hay un cumplimiento de la profecía y tiene la aplicación en nuestros días, ¿no? Podemos identificar, como dices, las bestias, los gobiernos paganos que van contra Dios, contra el sello de Dios, contra la marca de los escogidos de Dios, que es vivir bajo Dios y su ley. Y sabemos que el sello de Dios también debe abarcar al gobierno civil, ¿no? A los magistrados, porque son siervos de Dios. Tienen que tener ellos esta marca, pero vemos la rebelión de esta parte, ¿no? Del gobierno, queriendo sujetar a todo hombre bajo su sello, bajo su marca, bajo su estilo de vida, bajo sus propias leyes, ¿no? Y es una cultura, como lo ve Rushduni, una cultura mundial secular, ¿no? Ándale, sí, es buena aplicación, ¿no? Que podemos sacar dentro de estas profecías cumplidas en el 70 porque nos da parámetros, nos da una guía para seguir esta batalla contra nuevos imperios que se quiere levantar. Y sabemos de antemano que van a caer porque tenemos la promesa, ¿no? De que Jesucristo viene cuando ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces tienen que seguir cayendo. Pero nosotros, ¿cómo vamos a participar en estas victorias? Entonces ahí tenemos la escritura como aplicación y nos da el parámetro para actuar. Y esto es muy diferente a lo que cae mucho de reconocer las profecías cumplidas, ¿no? Pero como tienen todavía esa sensación futurista, ¿no? Quieren aplicar el doble cumplimiento, ¿no? Es muy diferente a lo que estamos hablando. Pero el doble cumplimiento trata de, ok, se cumplió de una forma en el Imperio Romano, pero viene ahora su cumplimiento, su segundo cumplimiento ahora en nuestros días. Y es totalmente pesimista. Lo que nosotros hacemos es diferente, ¿no? En la óptica postmilenial y enfoque bíblico de las profecías, sacamos los parámetros para juzgar en los días de hoy. Es muy diferente. Sí, y algo importante, o sea, ver a Cristo venir en las nubes en Apocalipsis, ya lo hemos visto antes, venir en las nubes en juicio. Isaías 19, me parece que Habacuc lo menciona en su oración, que Jehová viene en unas nubes, nubes de victoria, nubes de salvación hacia su pueblo. Entonces, es algo que ha sucedido en la historia. Génesis 3, el Señor viene a juicio contra Adán y Eva. El Señor desciende en Babel, ¿sí? Para causar confusión, es juicio. En Génesis 6, ¿no? Con el juicio a la humanidad en los días de Noé. Guardando, es lo que decimos siempre, ¿no? Guardando a su pueblo, ¿sí? Salvando a su pueblo y juzgando a sus enemigos. Podríamos pensar la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, los que tienen el sello de Dios y los que tienen el sello de la bestia, ¿no? Es una forma de verlo desde el principio o de ver toda la historia de la redención y el triunfo de Cristo. Entonces, pensar en eso, Cristo viniendo, no podemos negar que después del 70 Cristo ha estado viniendo en juicio, ¿no? Y salvando a sus escogidos y trayendo juicio. Es lo que enseñamos en historia, ¿no? Que debe ser visto desde esta forma, desde esta óptica, de la perspectiva del pacto. Dios, bueno, Cristo viniendo en juicio en cualquier parte de la historia. Vemos los sucesos, plagas, ¿no? Lo que ha sucedido en la historia como juicios de Dios sobre el mundo, sobre la humanidad, y siempre guardando a sus escogidos. Y a la vez dando una enseñanza, porque vemos que al principio de Apocalipsis están las cartas a las iglesias con advertencia, ¿sí? Del Señor viene en juicio. Entonces, ¿dónde vas a ser encontrado? ¿Dentro del pueblo del pacto o estás abandonando la fe? ¿Sí? Es lo que trata también Hebreos. Él está a la puerta, o sea, Él viene en juicio
Pablo también habla acerca de esto y podemos pensar de los juicios de Dios entonces en la historia. Y aún como dices, hoy en día, cómo es el juicio de Dios y cómo debe ser el actuar del pueblo de Dios. Entonces yo creo que el Señor ha venido en las nubes durante toda la historia. Aún después del 70, Él ha seguido viniendo y juzgando, ¿no? Encontrando a su pueblo del pacto fiel o desleal, trayendo juicio también sobre ellos. Él lo sigue haciendo y lo está haciendo en nuestros días, ¿no? Amén, exacto, porque es un reino activo, o sea, él está sentado, pero está Exactamente. trabajando. Él está activo en su reino y él tiene, como dice Apocalipsis, una vara para castigar a las naciones. David, Sí, en Salmo también se habla de esa vara del Hijo que castiga a los. exactamente. Entonces, El Salmo 2 igual, ¿no? Salmo mesiánico, cómo presenta a Cristo, las naciones o esas bestias, ¿no? En rebelión contra el Señor y les dice que honrar al Hijo, dice, porque ándale. se inflama de pronto su ira. O sea, cuidado. Exacto. Entonces, es una perspectiva que está gobernando, está sentado a la diestra de Dios, está castigando a las naciones y como dice, no tomando esta simbología de viniendo a las nubes, que es una representación del juicio, y así ha estado viniendo hasta el clímax, ¿no? Hasta la victoria total, que es Sí, su venida ya literal, de alguna manera, ya en la resurrección, ya es el clima del reino, la victoria total. Pero esa es nuestra perspectiva y defendemos con la Biblia, ¿no? Que es un reino que va avanzando y va creciendo y va ganando cada vez más fuerza, porque es el reino del Hijo. sí. Otra cosa que podemos pensar en la aplicación a nuestros días, de ver los ángeles poniendo el sello en los escogidos de Dios. eh, o sea, si pensamos, y eso puede suceder, ¿no? O cómo sucedería, porque la gente Claro. piensa siempre en eso como que venga un ángel y me marque, ¿no? Pero ya dijimos que es la marca de los escogidos y de los apóstatas, ¿no? O de los que están en rebelión contra Dios. Pero pienso que esto sigue, ¿no? Están los escogidos de Dios en nuestros días, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. En esta perspectiva de Rushduni del idealismo, él identifica, por ejemplo, bueno, yo dije de la primera bestia, ¿no? Como él identifica lo que nosotros decimos del Imperio Romano, que en parte representa la rebelión total también contra Dios. Él identifica a la segunda bestia eh, como en cierta forma una iglesia apóstata en la historia, ¿no? En nuestros días. Cualquier cristiano, porque te digo, representaba el Israel apóstata como guardando los mandamientos de Dios en apariencia, pero tenían la marca de la bestia, o sea, tenían un pacto con el César, con el Imperio Romano. Entonces podemos identificar hoy, tristemente, yo creo que no es algo bueno decirlo así, ¿no? Pero cristianos que están con esta marca, ¿no? O no sé si decir cristianos, pero son defensores de la bestia, ¿no? De este sistema, de esta forma de gobierno, de este totalitarismo. Hace algún tiempo leí algo de un amigo de decir, si eres cristiano, tienes que obedecer al gobierno, tienes que ser fiel en pagar tus impuestos, en la obediencia está la bendición, Dios bendice estas cosas, ¿no? El pagar impuestos, el someterte al gobierno, híjole, no identifican, no, para empezar no han identificado la primera bestia, ¿no? Y su orden, y ellos se sujetan, se someten, dice que la primera bestia da poder, da autoridad a la segunda, ¿no? Y tiene voz de dragón. Mm. Así se escucha el cristiano que es defensor de este sistema, del estatismo, ¿sí? De la tiranía, de someterse, sí, de gobernar su vida bajo estas normas, ¿no? Están rechazando a Dios, el sello de Dios, la marca de Dios, la ley de Dios, ¿no? Dice Rushduni, dice la segunda bestia, esta religión falsa, el cristianismo que es moralista y sin Cristo, porque suenan muy morales. Tienes que pagar tus impuestos, estás dando mal testimonio, ¿no? Ah, Engaña a la gente con grandes maravillas y una tremenda exhibición de poder,
¿sí? Parece poseer el poder de Elías de la antigüedad para hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Así suena, así parece, aparenta este cristianismo, ¿no? Moralista sin Cristo. Sí, y es, es el nuevo falso profeta, que, Exactamente, que no, es en aplicación, ¿no? Es el nuevo falso profeta que en vez de anunciar los juicios, quiere anunciar bendiciones por medio de honrar de alguna manera a los tiranos o sus gobiernos y no juzgar de acuerdo a la ley de Dios a estos gobiernos, ¿no? Lo que sí. menos se hace hoy en día es examinar la ley de Dios y cómo juzgar. Eh, Eso no se hace casi en la iglesia que se está identificando cada vez más con el estatismo. Sí, sí, podemos decir dónde está la voz profética de la iglesia, del pueblo del pacto. Ahorita que dijiste lo del falso profeta anunciando bendición, me hace recordar a Jeremías anunciando el juicio. No sé si recuerdas que había otro profeta que anunciaba bendición. No, no hay destrucción. Sal y pelea, ¿no? Dios te va a entregar al pueblo. Era un pueblo apóstata, ¿no? Y un falso profeta anunciando la victoria de Dios, no, no, no es así. Y yo creo que pasa en nuestros días, ¿no? Anunciando la bendición de Dios eh, bajo esta marca, ¿no? Bajo este gobierno de los hombres. Correcto. Y realmente quieren, ¿cómo identificar hoy en día a las bestias de hoy? Pues viendo cómo se comporta, sus promesas, son casi mesiánicos, ¿no? ¿Sí? Tratando de restaurar a la nación por medio de la ley, salvación por ley, tratar de restaurar la pobreza o la injusticia o la desigualdad que se llenan la boca de palabrerías y promesas de que el magistrado no tiene deber en, en esas cosas. Entonces, vemos que hay un liderazgo totalmente que deshonra a Dios y una labor casi mesiánica, como desplazando a Cristo, ¿no? Como rey y poniéndose ellos como los que van a regenerar la nación. Entonces, cuando la iglesia no ve estos síntomas, se prostituye, ¿no? Cae, Exactamente, esa es la cae palabra. en eso, en esa actividad, tanto en su comportamiento de respaldarlo, como en su comportamiento de no juzgar, o sea, como más pietista, ¿no? También se Sí. prostituye porque son testigos de tales abominaciones, pero en vez de anunciar, callan. Sí, es la imagen de Israel, ¿no? En varias ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como prostituyéndose en pos de otros dioses que implicaba otras leyes. De hecho, el juicio que se lee, no recuerdo si es Segunda de Reyes 17, por ahí, habla de Israel apóstata y Dios enviando profetas vez tras vez a volverse a los mandamientos, porque, o sea, la idolatría a veces se piensa, bueno, Israel siguió guardando los mandamientos de Dios, pero yendo en pos de dioses paganos. No, es que la idolatría, el cambio de Dios, el tener otro Dios, era cambio de ley también, ¿sí? Entonces, es vista así, y, se ve Israel como prostituyéndose, yendo en pos de otros dioses, es el abandono de Dios y su ley. Y es como se presenta también en Apocalipsis, de la ramera, ¿no? De el abandono a Dios y su ley yendo en pos de otro orden, porque ese es el punto, ¿no? El orden social versus el orden del hombre, el orden social humanista, ¿sí? En el que si no tienes esta marca, se te niega permiso para comprar, vender, o sea, el control de todas estas cosas. Y vemos el mercado negro, ¿no? Juzgado, pero es sin el control, sin esta marca, ¿no? Que se hace la economía. Decimos acá igual la economía informal, ¿sí? El comprar aquí en la tiendita, todo esto sin la marca, ¿no? Que para todo necesitas el control, para todo necesitas un permiso, una licencia. Y se nota, ¿no? En esta segunda bestia que necesitas el permiso
para ser un pastor, para ser, como decía, no recuerdo cuando estuviste en México, tu permiso de estar aquí, no era ministro de Ah, culto, era algo así, ¿no? ministro de culto, sí. Sí, o sea, necesitas eso para poder moverte, para poder vivir, ¿sí? Sin la marca de la bestia, no es posible tener tu vida, tu día a día, ¿sí? Es el control que vemos hasta nuestros días, ¿no? Exacto, sí, es notorio, ¿no? La marca que representa el control, eh, o sea, para poder trabajar necesitas el título aprobado, ¿no? Por esta institución. Entonces, es una bestia que quiere abarcar todas las áreas, negando su rol, pues está en un cimiento totalmente tenebroso. Y es importante, ¿no? Poder juzgar desde ya que esas son las marcas, que esas son Sí, eh, la ley, qué ley sirve, ¿no? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo vamos ante la nación que reconozca que somos de Cristo? ¿Cuál va a ser nuestra señal que no, ellos van a reconocer, ¿no? ¿Qué ley estamos siguiendo? Y empezar a juzgar ya, ¿no? Porque si esperamos algo como hoy en día está cayendo la iglesia, identificar el número de la bestia con la vacuna y ahí recién juzgar, ¿no? Que la vacuna es la marca de la bestia, mm, llegamos a una reducción tan pequeña de la marca eh, que estamos perdidos, ¿no? Estamos totalmente perdidos de esa reducción de tratar la vacuna como la marca total, siendo que la vacuna es parte, ¿no? De este juego del sistema. sí, del control. Tú mencionaste, ¿no? Cómo es con el orden social humanista de esta marca de salvación por ley. Abarca, decimos, la salud, la economía, la educación, que sin ella no es posible, ¿no? El adoctrinamiento. La religión aún se te da permiso, como fue en el Imperio Romano también. Eh, Puedes profesar tu fe, aún Jesús es bienvenido, pero ¿quién es el Señor? ¿No? Mm. César es el Señor. Si César es el Señor, pues Jesús es bienvenido como un Dios más, ¿sí? ¿Cómo fueron los atenienses ante Pablo cuando escucharon de otra deidad? ¿No? Interesados a hablar acerca de otro Dios, pero proclamar que ese Dios es el Señor, es el creador del cielo y la tierra, ahí se estaba metiendo en problemas Pablo, porque negaba a quien daba el permiso de tener otros dioses, ¿no? Como lo era César. Entonces, así es hasta nuestros días, con lo que te mencionaba, el permiso para ser un ministro de culto, para hacer los servicios, para congregarnos en medio de esto de la pandemia, ¿no? Aquí se ha reflejado tan claro, ha sido tan evidente el control, ¿no? Que no puedes hacer tu vida sin las leyes, ¿no? De estos gobernantes, de estas bestias. Y pensaba, ¿cómo es el cristiano hoy en día? ¿Bajo qué ley mencionaste? ¿Qué ley te gobierna? ¿Es la ley de Dios? ¿Es la ley del hombre? Porque pensamos, necesitamos la vacuna para una buena salud, ¿no? Para combatir el virus, para salir de esto y para poder también recuperar la economía y todo bajo el sistema del orden humanista. Pero vemos en la escritura, en la ley de Dios, que todo acerca de la salud, la economía, la educación, la fe, cómo hemos de adorar a Dios, ha sido ya legislado por Dios, Mm. ¿sí? O sea, ya lo tenemos ahí. Pensamos en la salud, medicamentos, ¿cómo? Bueno, no sé cómo sea en Chile, pero yo creo que te diste cuenta cómo funciona el sistema de salud en México, que es para tener control de la enfermedad, para que no sea peor. Y en la escritura tenemos, haz esto y vivirás, o sea, tienes una buena vida en términos de la ley de Dios. Ah. Tan claro, y yo creo que difícil. Come esto y vas a tener una buena vida. Nos desviamos de esto y qué consecuencias tenemos de comer aún lo que Dios dice que no comas. O sea, tiene que ver la ley de Dios con la totalidad de la vida, con nuestra salud, porque aún salvación, ya sabemos, ¿no? De hecho, la palabra es salud y tiene que ver
con esto, con toda nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que comemos, lo que hablamos, todo lo que hacemos, ¿no? Con el gobierno de la palabra ley de Dios sobre nuestra vida. Entonces, estamos buscando alternativas y son falsas, ¿sí? A la ley de Dios, al gobierno de Dios. Y te digo, nos decimos cristianos, pero estamos yendo en pos de otros dioses, de otra ley. Ya no es evidente el sello de Dios en el cristiano, sino estamos teniendo otra marca, estamos yendo por otra marca. Lo que dices del tema de la vacuna, ¿no? O sea, es solo parte de algo tan grande que queremos ocultar, ¿no? La educación, la economía, los permisos que tienes que obtener para un negocio, para todo esto, es control, es el gobierno del hombre que está en lucha contra el gobierno de Dios. Pero también recordar lo que vemos en Apocalipsis, lo que vemos en el primer siglo, la victoria del pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos siglos pasaron para el triunfo del cristianismo? ¿No? En el cuarto siglo. ¿Sí? Aún en medio de esto, Cristo, como dijo un historiador no cristiano, ¿no? El César se encontró con Cristo en el ruedo y Cristo lo venció. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron? Interesante que algunos economistas ven la caída de Roma también, hablando de su economía, como causa del estado de bienestar, de esto que hacía, del control, ¿sí? De la ayuda, literal, como en algunos países, la iglesia no puede diezmar al enfermo, al pobre, porque esa es responsabilidad del gobierno, ¿sí? Entonces eso vino al juicio de Dios, ¿sí? Dios no abandonó a su pueblo y no dejó de estar en juicio contra sus enemigos y los venció por completo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces es importante, ¿no? Lo que estamos desarrollando, ¿no? De identificar las marcas de hoy, ¿no? Y poder representar, ¿no? Como marcados por Cristo, llevando a una verdadera restauración a esta sociedad de acuerdo a la ley de Dios, y esta es una meta que la iglesia primitiva obtuvo la victoria, como bien dice. Y allá ustedes tienen, ¿no es cierto?, el Learning Center. Pude Sí. un año ahí servir con ustedes, me acuerdo, en el 2014, 2015. ¿Cómo han soportado, ¿no? Los requerimientos del Estado, ¿no? A pesar de la bestia estando presente, ustedes son astutos como la serpiente, ¿no? Como dice Jesucristo, no hay que ser astuto, ¿no? Para, para Sí, conquistar las metas. ese es el punto, ¿no? Cuando todos cerraron, nosotros seguimos, ¿no? Eh, entendemos toda la narrativa, ¿no? Del gobierno, aún a nivel mundial, como aterrorizaron y siguen, ¿no? Metiendo miedo, terror a la gente por esta cuestión del virus. Sabemos que no es así en el gobierno de Dios, entonces sí fuimos astutos, estuvimos todo ese ciclo hasta terminar, ¿no? Porque acá el ciclo terminaba en junio, julio, y las escuelas cerraron desde marzo, ¿no? Entonces aquí en el centro de aprendizaje continuamos, ¿sí? Siendo astutos, con algunas cosas ahí para poder soportar, hasta que sí, ¿no? Pues sí, lo dice Apocalipsis, ¿no? Hacen guerra contra los escogidos de Dios y de una u otra forma, pues sí, vecino soplón, en medio de eso, pues tuvimos que estar más bajo el agua. Con astucia seguimos enseñando, ya estamos por terminar el ciclo, instruyendo en lo que estamos haciendo, ¿no? Como un ministerio que apoya a la familia en la educación cristiana, ¿no? Que como siempre decimos, es la responsabilidad de los padres y estamos para servir en esto. Pero siempre hemos estado así y seguiremos así con la gracia de Dios, ¿no? Con astucia, ¿sí? Con la gracia de Dios también, pues si es la obra de Dios, va a perseverar, ¿no? Y creemos
que es así. Se trata esto de fidelidad a Dios, aún en el momento más difícil, en reflejar, ¿no? La marca, el sello de los escogidos de Dios en medio del conflicto, en medio del tiempo difícil, cuando la bestia pone más trabas, ¿no? Más guerra contra los escogidos de Dios, es cuando, como dices tú, debemos pensar toda nuestra cosmovisión en base a la ley de Dios y cómo hemos de actuar en medio de esto, ¿no? Ándale, correcto. Así es, una gran labor que están haciendo allá en México y que Dios siempre siga bendiciendo esa obra, respaldando, ¿no? Porque se ve, ¿no? La marca que ustedes tienen en lealtad a Cristo y no a los nuevos y pequeños Césares. Sí, de eso, en eso trabajamos, ¿no? Y rogamos a Dios su gracia para también instruir a otros en esto, ¿no? A la futura generación. Porque es así, ¿no? Como pensamos, vemos en la historia de la labor de la iglesia del primer siglo, como en cierta forma bajo el agua, ¿no? Cuando abandonaban los bebés en los puentes, ahí iba la iglesia para guardarlos, yendo en contra de los decretos del rey, ¿no? Del César, de darle muerte, bajo el puente está bien, ¿no? Y ahí van los cristianos a rescatar, de ver las necesidades de los santos, de las iglesias en otros lugares donde sufrían. Eh, sí, ver ese actuar y aplicarlo, que es sin duda según la ley de Dios, ¿no? Amén, así es. Entonces, nuestra labor, ¿no? De ser evidente, un pueblo que sirve a Dios, evidente en todas las esferas de estas sociedades, porque es la única nación que sobrevive y trae bendición, ¿no? Aquel que está bajo el señorío de Cristo. Bien, creo que abarcamos bien ya el punto final, ¿no? En cuanto a la aplicación, ¿no? El Estado que tiene control de la economía y esta es la marca, varias marcas, ¿no? Que vemos hoy en día. ¿Algo más que agregar, Misa? Sí, quisiera leer Filipenses 1:27, ¿no? Me Amén. acordé de este pasaje, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios, ¿no? Entonces, que sea evidente nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y sigamos combatiendo, dice, contra los que se oponen, que sabemos que estamos en una lucha espiritual, ¿no? Y debemos llevar cautivos todos pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén, amén. Excelente pasaje para seguir trabajando. O sea, no nos debemos tener miedo, incluso a los que vencieren, ¿no? Dice Cristo les promete, ¿no? Sentarse junto con Él y le da también una vara para juzgar las naciones. Y esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que estar activos en el reino, en el Evangelio de Jesucristo. Y tener en mente, ¿no? Que el Evangelio, el mandato, la ley abarca todos los aspectos de la sociedad. No podemos descuidar un aspecto de la sociedad. Debemos trabajar en todos los aspectos, ¿no? Y estar involucrados en lo que dice Dios en cuanto a su ley. Así es. Así que con esta gran cita de ánimo, porque no debemos tener miedo, es el punto de Pablo. Hay una victoria. Se trabaja, Sí. se trabaja. Es de perseverancia, es de perseverancia. Hay que esperar tiempo, hay que esperar, pero hay victoria asegurada. Entonces, hacia eso vamos hacia a una victoria donde naciones se van a postrar ante Cristo, ante que Él venga, ¿no? Amén, así es. Amén. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Doy gracias a cada uno de las personas que estuvieron viendo este video y esta conversación que tuvimos, ¿no? Con Misael. Agradezco su participación y esperemos que a futuro podamos desarrollar más temas, ¿no? Sí, gracias por la invitación y sí,
ya sabes, siempre dispuestos. Perfecto. Ok, nos despedimos. Saludo a todos. Gracias. Sí, Chao. gracias. Bye bye.